días a todos. Gracias por estar aquí. En nombre del Departamento de Pediatría del Tec Salud, les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra ya muy tradicional sesión académica de pediatría de todos los miércoles. Y también les saludo en nombre del doctor Oscar Valencia, que está en unas muy merecidas vacaciones. Cerrando con broche de oro el bloque de este mes, donde hemos visto mucho de imagenología, eh, tengo el gusto de presentarles a la doctora Adriana Flores, quien nos estará hablando sobre lo que es medicina nuclear, sus indicaciones y sus recomendaciones. La doctora estudió en la Universidad Autónoma de Zacatecas y tiene doble especialidad. Ella hizo radiología de imagen aquí con nosotros en el programa multicéntrico del Tecnológico de Monterrey y también luego hizo la especialidad de medicina nuclear en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ella es una de nuestra faculty, aquí trabaja con nosotros en el Tec Salud, específicamente en el Hospital Zambrano Elian. Ha sido por ya buen rato profesora de cátedra tanto en pre como en posgrado y coordina la parte académica de la especialidad de radiología e imagen en el programa multicéntrico de especialidad. También preside el Comité de Bioseguridad, es miembro de la Federación Mexicana de Radiología, del Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Nuevo León. Es parte, entiendo que del programa de tumores, ¿verdad? Adrián? Y Cierto. tenemos un programa muy fuerte en TechSalud sobre tumores y hay un equipo sólido donde Adriana es parte esencial. Sin más que decir, bueno, pues te cedo los micrófonos, Adriana, para oír tu presentación. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a esta sesión que realmente para la especialidad de medicina nuclear representa un área muy importante. Comentaba ahorita con el doctor Felicitos que incluso en la especialidad de medicina nuclear aquí en México, que es una especialidad directa, la medicina nuclear pediátrica es una subespecialidad. Entonces, aunque el médico nuclear se dedica, como el radiólogo general, a la medicina nuclear pediátrica eh, de todos los estudios básicos, pues existe también una subespecialidad. Hablando de diagnóstico, la medicina nuclear es un área donde también se utiliza radiación, pero a diferencia de la radiología, donde se utilizan los rayos X, aquí hablamos de otro tipo de radiación y voy a dar una pequeña introducción para entrar en contexto a los temas que vamos a revisar. Hablamos en una de nuestras pláticas inicialmente del espectro electromagnético y en qué lugar se encuentran. Inicialmente hablamos de en qué lugar se encuentran los rayos X. En el espectro electromagnético, el tipo de radiación depende de la longitud de onda y de la frecuencia. La longitud de onda y la frecuencia de la radiación electromagnética lo que nos va a decir es qué tan ionizante es este tipo de radiación. Entonces, los rayos gamma, que son los que competen a la medicina nuclear, son los que tienen mayor frecuencia y menor longitud de onda y representan la radiación en el espectro electromagnético más ionizante. Hay algunas cosas diferentes en medicina nuclear y que es preciso tomar en cuenta. Para el diagnóstico en medicina nuclear, a diferencia de las imágenes en radiología, utilizamos sustancias radiactivas para hacer diagnóstico. Estas sustancias radiactivas nos permiten estudiar algunas vías metabólicas y de eliminación. Nosotros utilizamos sustancias que se llaman radiofármacos. Los radiofármacos se administran al paciente y el paciente se vuelve la fuente de radiación.
El aparato de medicina nuclear es un aparato que es en realidad un detector, no emite radiación, eh, pero primero pues tenemos que saber qué es un radiofármaco. Aquí tenemos un esquema de lo que representa un radiofármaco. Un radiofármaco es la unión de un isótopo radiactivo a través de un conector con una molécula portadora, en este caso dirigida, por ejemplo, a una célula cancerosa. Puede tener un receptor proteínico específico o bien ir dirigido a una vía metabólica o de eliminación. Se elaboran fármacos combinando compuestos radiactivos que emiten radiación con estas moléculas portadoras dirigidas a órganos específicos. Estos conectores aseguran que la molécula permanezca estable para poder realizar el estudio de diagnóstico. La emisión gamma que emite el radioisótopo es la que nos sirve para formar la imagen posteriormente. Sin embargo, en medicina nuclear es importante mencionar que también trabajamos con emisores de partículas alfa y beta para fines de tratamiento. En esta ocasión solo hablaré de diagnóstico. Este es nuestro equipo SPECT-CT, es un equipo Symvia de Siemens. Es un equipo híbrido. Actualmente los equipos de medicina nuclear son equipos que tienen la parte de la gammagrafía, que son dos detectores que se mueven dinámicamente de acuerdo al estudio que se va a realizar en el paciente, y un gancho de tomografía en la parte posterior que realiza el estudio de tomografía para fines de corrección de atenuación principalmente y para fines diagnósticos para realizar imágenes de fusión. Aquí vemos cómo el paciente se coloca en la camilla, queda cerca de los detectores dependiendo del órgano que vamos a estudiar. Son las imágenes que vamos a programar para realizar el estudio. Un tema muy importante en pediatría, como ya lo habíamos mencionado, son las dosis de radiación que va a recibir el paciente. En los últimos años ha habido una gran preocupación por optimizar las dosis de radiación que reciben los pacientes pediátricos, ya que ha mejorado la tecnología de nuestros aparatos. Son actualmente más sensibles y requieren menor dosis de radiación para realizarse los estudios. Hay recomendaciones, las que seguimos principalmente son las de la Sociedad Americana y de la Sociedad Europea. Incluso estas dos sociedades muy frecuentemente trabajan y hacen consenso en recomendaciones, particularmente en pediatría y en oncología, sobre estandarizar a través de las guías las recomendaciones para cada estudio. Es importante tomar en cuenta que las cantidades de radiación en el caso de los pacientes pediátricos, igual que sucede con algunos medicamentos, son basadas en la dosis por kilo de peso. Sin embargo, pues hay recomendaciones de cantidades de radiación mínima y máxima de administración para un estudio óptimo. Hay múltiples fármacos que podemos utilizar. Dentro de los más usados por sus características físicas, que son su energía y su vida media, es el tecnesio 99 unido a varias moléculas que van dirigidas a diferentes órganos y que sirven para diferentes estudios. Usamos también emisores de positrones en el PET-CT. El más usado pues es la 18 fluor desoxiglucosa. Para fines de tratamiento, como les decía, también usamos emisores beta. El más conocido que ustedes habrán escuchado es el yodo 131, que también sirve para imagen diagnóstica en determinado momento. Esa preocupación que les mencionaba de las principales sociedades que dan recomendaciones o que dirigen recomendaciones a nivel mundial para la realización de estudios, constantemente hay nuevos artículos, nuevas recomendaciones en las que se dirigen principalmente a revisar todos los procedimientos y a tratar de optimizar a través de recomendaciones muy puntuales
el diagnóstico y el manejo del paciente pediátrico. Este es uno de los artículos más recientes en el cual coincide también con algunas guías publicadas por la Organización Mundial de Energía Atómica, en la que tratamos de optimizar la atención al paciente pediátrico en el Departamento de Medicina, pues puntualiza que revisemos estas recomendaciones para tratar de que la atención a nuestros pacientes pediátricos sea la mejor posible. Es importante tener en cuenta que somos un equipo multidisciplinario, el técnico, el médico y la enfermera. Trabajamos siempre en constante comunicación. Aquí en particular es muy importante la comunicación con el médico tratante, el pediatra y obviamente el familiar o cuidador del paciente. Hay algunas recomendaciones generales que siempre tenemos que tomar en cuenta al agendar el estudio, incluso en centros que no nos dedicamos específicamente a la medicina nuclear pediátrica o que no somos centros de concentración de medicina nuclear pediátrica. Algunas recomendaciones incluyen el hecho de que definas un día en particular o 1 o 2 días en particular a la semana para crear un ambiente adecuado y que sean solo pacientes pediátricos los que acudan al servicio de medicina nuclear ese día. Sin embargo, pues en la medicina privada es un poquito complicado. Hay algunas indicaciones previas para la realización de los estudios o indicaciones precisas, información previa que debemos de tener del paciente antes de realizar el estudio. Ahorita vamos a puntualizar algunas para cada estudio en particular. Este punto es muy importante: optimizar la estancia del paciente en el servicio, preferir protocolos de un solo día, tratar de no hacer esperar a los pacientes, explicar el procedimiento al cuidador del paciente y al paciente, sobre todo cuando ya sabe seguir órdenes. Otro tema también muy importante es la sedación. La sedación es un tema crucial en pacientes pediátricos por el riesgo que implica. Entonces, siempre tenemos que preguntar si el paciente coopera o no coopera, explicar de qué se trata el procedimiento, cuánto tiempo dura y qué implica en cuanto a inmovilización. Pero en este tipo de documentos que tratan de revisar que la atención sea óptima, hay muchas sugerencias dirigidas a evitar la sedación. Sabemos que los pacientes que tienen un padecimiento crónico, por ejemplo, o que tienen dolor crónico, es importante que tengamos toda la capacitación posible para tratar de brindar al paciente un estudio adecuado. Entonces, desde una posición cómoda para que el paciente pueda aguantar en determinada posición por un tiempo prolongado, que el paciente esté acompañado, no hay prohibición para que el paciente esté acompañado, siempre y cuando preguntemos al acompañante, en caso, por ejemplo, que sea la mamá que no esté embarazada. Hay otras sugerencias como que coincida con las horas de sueño del paciente. Los pacientes pediátricos en determinadas edades tienen siestas que nos permiten agarrar al paciente en el momento en que se va a dormir y que nos permite también que durante el estudio no se mueva, que traiga sus juguetes, que traiga cosas que le permitan estar tranquilo. La inmovilización adecuada es muy importante, igual que las enfermeras en pediatría, nuestros técnicos están capacitados para inmovilizar al paciente, para hacerlos bultito o taquito. Cualquier distractor que permita que el paciente se quede quieto, incluso dispositivos electrónicos o pantallas con videos que permitan que el paciente fije su atención en eso y no se mueva, también son adecuadas. Y obviamente pues está revisando siempre la optimización de la dosis que recibe el paciente. Dentro de las indicaciones principales, tratándose de una especialidad diferente a la radiología, ustedes quizá la medicina nuclear es aún más desconocida que la radiología, porque muchas de las veces no somos estudios de primera elección. Sin embargo, muchos de nuestros estudios tienen un valor muy importante por su alta sensibilidad y
por su alta especificidad. Podemos dividir a los estudios en dos grandes grupos, los estudios que son de patologías no oncológicas y los estudios que son de patología oncológica. En esta ocasión, por el tiempo, solo hablaré de los estudios de patología no oncológica. La patología oncológica definitivamente sería un tema aparte o un tema completo para revisar. También de suma importancia, de mucha relevancia actualmente, ya que la medicina va dirigida cada vez más a un diagnóstico y tratamiento molecular, a una medicina molecular más precisa y dirigida. Entonces, en esta ocasión solo hablaré de los padecimientos más comunes no oncológicos. Hablando del tracto digestivo, 4 de los estudios que más frecuentemente realizamos son el estudio para reflujo gastroesofágico y valoración de broncoaspiración, el vaciamiento gástrico, el salivograma y búsqueda de mucosa gástrica ectópica, incluyendo también el sangrado del tubo digestivo. El estudio de reflujo gastroesofágico es un estudio que hacemos muy frecuentemente. Las indicaciones principales son signos y síntomas de reflujo gastroesofágico. Un paciente que cursa con enfermedades respiratorias frecuentes, vómito recurrente, dificultad para deglutir o que tenga antecedente de ALTE. Dentro de la información previa es muy importante que investiguemos cuál es la vía de alimentación del paciente, si se alimenta normalmente por vía oral, si es a través de sonda nasogástrica, si es a través de gastrostomía. Es importante tener en cuenta el volumen del alimento que el paciente puede recibir y la composición de la comida habitual del paciente, saber si tiene algún tipo de alergias, y algo importante, la interferencia de otro tipo de estudios como los estudios varitados, que de preferencia no hayan tenido estudios varitados 48 horas antes de nuestro estudio, porque puede interferir, ya que el vario es un material muy denso que puede en algún momento dar falsos negativos en nuestro estudio. El protocolo de estudio, cuando es posible, se requiere o se pide más bien un ayuno entre 4 a 6 horas, o bien tener en cuenta las tomas de fórmula del paciente para buscar un horario que coincida con la toma de la fórmula o con el horario de comida del paciente. Se le pide habitualmente al cuidador del paciente que traiga su leche, su fórmula o su alimento habitual, dependiendo del tipo de estudio que vayamos a hacer. Una alternativa a la fórmula láctea o a la leche es el jugo de naranja, sobre todo cuando vamos a valorar vaciamiento con líquidos. El radiofármaco que utilizamos aquí es el tecnesio 99 unido al sulfuro coloidal. Las dosis siempre las estamos revisando de acuerdo al peso del paciente. Hay algunas dosis estándar mínimas como esta que se menciona aquí. La sustancia radioactiva se mezcla con el alimento y se administra idealmente entre 10 y 15 minutos para luego pasar al paciente a la gamma cámara y adquirir las imágenes necesarias. En el caso del estudio de reflujo gastroesofágico, son imágenes seriadas durante 60 minutos. A diferencia de las imágenes en radiología, las imágenes de medicina nuclear representan un estudio fisiológico más que anatómico. Entonces, muchas de las veces ustedes van a ver estudios que de primera intención anatómicamente no son tan fáciles de entender, pero que no estamos buscando muchas de las veces un significado anatómico, una alteración morfológica, sino interpretar el comportamiento fisiológico del material radioactivo que administramos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un estudio de reflujo gastroesofágico en un niño de 8 años con antecedente de trisomía 21, con diagnóstico de trisomía 21, en el cual ya había sido diagnosticado con aspiración en un estudio varitado previo, y vemos cómo tiene un reflujo gastroesofágico severo, donde vemos material radioactivo a nivel del esófago en múltiples imágenes con un
lavado que realmente no se logra por completo y vuelve a haber picos de reflujo en múltiples imágenes. Dentro de la interpretación, la detección de radiofármaco a nivel del esófago se interpreta como reflujo gastroesofágico. Si detectamos la presencia de material radioactivo en el esófago, en nuestras imágenes seriadas debemos de tratar de contar el número de episodios, de valorar el nivel de que llegue material radioactivo al nivel del reflujo en tercios del esófago. La intensidad de reflujo incluso también se puede medir midiendo en una región de interés en la cantidad de radiación que se desplaza hacia el esófago y podemos estimar el aclaramiento del evento de reflujo viendo cualitativamente las imágenes seriadas. Una posibilidad de diagnóstico importante también es valorar el paso del radiofármaco a la vía aérea eh, para descartar sospecha de broncoaspiración. Esto lo hacemos también agregando al estudio imágenes estáticas de 1 y 24 horas. Como les decía, nuestras imágenes no son imágenes puramente anatómicas. Podemos hacer estudios de fusión con tomografía, pero por la cantidad de radiación, la mayor parte de las veces en los pacientes pediátricos no usamos imágenes de fusión. Sin embargo, por ejemplo, en este caso de un paciente de 12 meses con reflujo gastroesofágico severo en la primera etapa del estudio, vemos cómo hay gran cantidad de material radioactivo en el estómago y en el intestino, y sin embargo en las imágenes estáticas de 2 horas detectamos una cantidad importante de material radioactivo a nivel pulmonar. Este es un caso de aquí de nuestro hospital, una paciente femenina de 10 meses de edad con diagnóstico de neumonía, una paciente con gastrotomía, antecedente quirúrgico de estenosis pilórica, también antecedente quirúrgico de Nissen, de traqueostomía y de displasia craneofacial. Es una paciente que obviamente pues estaba buscando la posibilidad de reflujo y de broncoaspiración. Muchas veces cuando preguntamos al cuidador del paciente cómo, o es muy importante preguntar cómo alimenta al paciente, cómo se comporta el paciente cuando recibe el alimento, si deglute de manera normal, si tose durante la alimentación, en qué posición alimenta el paciente. Todo ese tipo de información nos sirve a nosotros para poder replicar la cadena de servicio y administrar por violar el material radioactivo de la mejor manera. Entonces, en el estudio seriado vemos cómo hay múltiples eventos de reflujo al tercio medio del esófago y vemos cómo en las imágenes estáticas de 1 y 24 horas no detectamos material radioactivo en campos pulmonares y pues el diagnóstico en este caso es reflujo gastroesofágico sin evidencia de broncoaspiración. Podemos calcular también en este estudio el vaciamiento gástrico, se crea una región de interés a nivel del estómago y se crea una curva tomando en cuenta que la cantidad de radiación inicial en el estómago va a ir disminuyendo por el propio vaciamiento gástrico y podemos hacer una curva de vaciado. Hablando propiamente de vaciamiento gástrico, es el mismo protocolo de indicaciones que ya mencionamos para el estudio de reflujo. Sin embargo, en el caso del vaciamiento gástrico, dependiendo de la edad y el diagnóstico del paciente, vamos a poder valorar vaciamiento con líquidos, como les mencionaba, con leche, fórmula láctea o jugo de naranja. El porcentaje normal esperado a la hora es mayor del 50% y a las 3 horas mayor del 80%. El vaciamiento con sólidos, en los últimos años se ha estudiado mucho en pacientes adultos y se ha tratado de adaptar el protocolo, incluso se ha probado en diferentes grupos de pacientes pediátricos y ya cuando el paciente tiene una dieta normal, puede replicarse este protocolo y
Se trabajó junto con especialistas en gastroenterología para crear una recomendación de una dieta que contenga un balance de proteínas, carbohidratos y grasas, que incluye esta recomendación de dar 120 gramos de claras de huevo, 2 rebanadas de pan tostado, 30 gramos de mermelada y 120 mililitros de agua. Esto es una recomendación para un paciente que no tiene restricciones en la dieta y que ya puede comer de todo. Sin embargo, siempre hay la alternativa del alimento que el paciente tolera. El basamiento esperado con sólidos o valorado con sólidos se basa en los porcentajes de retención gástrica, más que en el porcentaje de vaciamiento, en el porcentaje que requiere el paciente, que retiene el paciente en imágenes seriadas de 4 horas. El vaciamiento gástrico completo ocurre dentro de las primeras 4 horas, pero puede tener un comportamiento diferente, sobre todo a partir de las primeras 2 horas. Entonces es necesario que hagamos un estudio que se prolongue 4 horas para que podamos valorar la cantidad de retención gástrica en el tiempo y podamos definir si realmente hay un comportamiento diferente en el tiempo del vaciamiento gástrico que esté alterando este proceso. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente de 22 meses referido por regurgitación y vómito, donde se le administraron 230 cc de fórmula láctea. Se realizó un estudio de 60 minutos. Vemos cómo en la primera etapa hay una marcada retención del radiofármaco a nivel del estómago, y en las imágenes estáticas de 1 hora y de 4 horas hay retención del radiofármaco, sobre todo en la imagen de 4 horas, que es francamente anormal, donde todavía hay una retención del 44% del material radioactivo a nivel del estómago. Otro estudio que se puede indicar en pacientes con alteraciones en el mecanismo de elución es el salivograma. A diferencia del mecanismo de elución que realizamos en radiología, donde tenemos que administrar cierto volumen de líquido al paciente, que generalmente es igual a una toma, por ejemplo, en pacientes que todavía son alimentados exclusivamente con fórmula láctea, pero que tienen restricción a la ingesta de líquidos por el alto riesgo de broncoaspiración. Este estudio es el ideal porque administramos sulfuro coloidal directo en la boca en un volumen muy bajito. Puede concentrarse la dosis en 0.1 o en 0.2 mililitros y se mezcla con la misma saliva del paciente para tratar de seguir el mecanismo de dilución desde la boca a través del esófago y la deglución completa hasta el estómago. Es importante que tengamos en cuenta la anatomía del paciente y las limitaciones que pueda tener para la administración del fármaco. Sin embargo, es un estudio que la mayor parte de las veces nos da mucha información porque se valora de una manera muy sencilla el paso del material radioactivo directamente del esófago al estómago, o bien la broncoaspiración a nivel de tráquea y bronquios. Incluso podemos detectarlo a nivel pulmonar. Este es un niño de 13 años, cuadripléjico, con parálisis cerebral y neumonía recurrentes, donde se realiza inicialmente una etapa de imágenes de 30 segundos, donde vemos cómo inicialmente la actividad está a nivel de la boca, y luego ya vemos el trayecto a nivel del esófago. Sin embargo, empezamos a ver la anatomía de los bronquios. Luego, ya realizando las imágenes estáticas, vemos cómo se pinta con material radioactivo el árbol traqueobronquial. Este es un estudio de aquí de nuestro departamento, un paciente masculino de 1 año 4 meses con crisis convulsivas de difícil control, con sospecha de broncoaspiración, donde vemos también inicialmente el material radioactivo a nivel de la boca del paciente. Vemos cómo tiene un trayecto a nivel del esófago, pero de forma muy prematura vemos cómo se ve actividad radioactiva a nivel del árbol traqueobronquial.
A pesar de que sí hay una cantidad de material radioactivo que pasa a nivel del estómago, vemos cómo persiste material radioactivo en el tercio proximal y representa material radioactivo a nivel de la tráquea. Muchos de estos pacientes en la imagen tardía, sobre todo si tosen durante el estudio, ese material radioactivo se puede lavar, pero son de mucha utilidad las imágenes tardías también para ver qué tan eficiente es el lavado con el reflejo de la tos. En la detección del divertículo de Meckel, como todos sabemos, la regla de los dos ocurre en el 2% de la población, mide aproximadamente 2 pulgadas, se localiza a los pies de la válvula ileocecal, hasta 2/3 de los divertículos tienen mucosa ectópica, principalmente gástrica y pancreática, y la edad más común de presentación y de complicaciones es a los 2 años o antes de los 2 años. La indicación de este estudio principalmente es para detección de mucosa gástrica ectópica, obviamente ante un paciente que tiene un cuadro clínico de sospecha. En el protocolo es útil el ayuno de 4 horas, sin embargo no es completamente necesario. Muchas veces ayuda la medicación previa con cimetidina o medicamentos similares, o incluso con inhibidores de la bomba de protones se han probado para una medicación previa al estudio. El radiofármaco que utilizamos en este caso es a través de la vía intravenosa, es el perclorato. Todos los radiofármacos tienen una biodistribución normal y una vida media conocida. La biodistribución normal del tecnesio 99 pertecnetato es la adherencia o la captación en la mucosa gástrica, así como hay captación normal en la tiroides, hay captación normal en la mucosa gástrica. En todo estudio que realizamos con tecnesio 99, una biodistribución normal es la mucosa gástrica, siempre vamos a ver el estómago, y el hecho de que el divertículo de Meckel tenga mucosa gástrica ectópica nos va a permitir en un estudio seriado detectar la captación del pertecnetato a nivel de esa mucosa gástrica ectópica. Vemos en este paciente masculino de 11 años con dolor abdominal recurrente y anemia. En este caso se premedicó antes del estudio con ranitidina. Vemos cómo va apareciendo en imágenes seriadas de 1 minuto un foco hipercaptante a nivel del hipogastrio. Vemos cómo cada vez se va haciendo más intenso, y en la imagen de 30 minutos es una imagen muy evidente en esta topografía que coincide con la topografía en la que esperamos ver el divertículo de Meckel. Generalmente hacemos un estudio seriado de 30 minutos. Dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, incluso puede ser un protocolo más corto, y realizar imágenes estáticas es de mucho valor también, sobre todo cuando la vejiga puede interferir en el diagnóstico que estamos buscando. Incluso en este tipo de pacientes sí es recomendable valorar la realización de un SPECT-CT para ver imágenes de oclusión y localizar de mejor manera el divertículo. En el tracto genitourinario hay muchos estudios que también realizamos de manera frecuente. La gamografía renal tiene un valor muy importante para determinar la función renal. También tiene un valor muy importante en el estudio de la patología obstructiva, incluso en el reflujo vesicoureteral. Dentro del protocolo de estudio es muy importante asegurar una hidratación adecuada previa al estudio. Si el paciente se puede hidratar por vía oral, es lo mejor. Sin embargo, incluso pudiera ser necesario valorar la hidratación por vía intravenosa entre 15 a 20 mililitros por kilo, dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, y en pacientes que no tengan restricción para la administración de líquidos. Por eso es muy importante la comunicación con el médico tratante para saber si podemos o no sobrehidratar al paciente, o no correr más bien el riesgo de sobrehidratar al paciente. Es importante colocar una vía venosa para la administración del radiofármaco,
y que quede esta vía disponible incluso para la administración del diurético si es necesario hacer estudio con diurético. Es importante en pacientes que ya controlan esfínteres realizar un vaciamiento de la vejiga previo al estudio. Los radiofármacos que más utilizamos en estos estudios de gamografía renal es el MAC3, que es un agente tubular, el DTPA, que es un agente glomerular, y posteriormente también hablaremos del MSA, que es un agente cortical. Estos son administrados por vía intravenosa, se realizan imágenes seriadas de 45 minutos. Cuando el estudio para valorar patología obstructiva requiere la administración de diurético, el diurético que utilizamos es el furosemide, 1 mililitro por kilo de peso con una cantidad máxima de 40 miligramos. Podemos elegir diferentes tiempos para la administración del diurético, puede ser al minuto 0, al minuto 20, al minuto 30. Se realizan imágenes estáticas posteriores también al vaciamiento de la vejiga al final del estudio. En la mamografía renal valoramos la captación y eliminación en tiempo normal. Se genera una curva renográfica con un comportamiento normal esperado. Se calcula la función total de ambos riñones y se puede hacer una función diferencial, ya que se puede separar una curva de la otra y podemos ver qué porcentaje trabaja cada riñón. En patología obstructiva, este es un paciente de aquí en nuestra institución que se realizó un estudio en noviembre del 2021, un paciente de 2 meses de edad con hidronefrosis bilateral, donde vemos que hay una franca comportamiento normal de las curvas comparables con las que vimos ahorita, que son normales, donde la eliminación del riñón izquierdo, prácticamente no la observamos durante el estudio. El riñón derecho, a pesar de que también es una curva normal, sí tiene una caída de eliminación. En este paciente administramos el diurético al minuto 0 y el diagnóstico fue una obstrucción ureteropiélica. Vemos cómo se va concentrando el diurético paulatinamente y al final del estudio se observa una concentración importante a nivel de la pelvis renal. En un estudio de seguimiento en agosto de este año vemos cómo las curvas ya tienen un comportamiento diferente, más cercano a lo normal esperado. El paciente tuvo antecedente de colocación de un catéter doble J, esta vez también se le realizó con administración de diurético al minuto 0 y esta vez fue un diagnóstico de un gammagrama renal con hidronefrosis bilateral sin datos de obstrucción. Vemos cómo el comportamiento es diferente, se concentra a nivel de los riñones y al final en la imagen estática disminuye la concentración a nivel de la pelvis renal. El cistograma, igual que el cistograma por fluoroscopía, se administra directamente el radiofármaco a través de una sonda Foley. Se hace un estudio seriado. El volumen que se administra es previo al cálculo del volumen vesical de acuerdo a la edad del paciente. En pacientes con pañal orinan espontáneamente y en pacientes que controlan esfínteres se pasan al baño y regresamos a la imagen post-micción. La gamografía cortical, que es el estudio de MSA, tiene indicaciones precisas como la pielonefritis aguda, las cicatrices post-pielonefritis y los infartos renales. No requiere una preparación previa, a diferencia de los otros estudios, ya que es un agente cortical y se une o se capta a nivel de las nefronas. Lo que vamos a buscar aquí son defectos de captación, que representan zonas en las que el material radioactivo no se capta. Aquí, a pesar de que es heterogéneo, porque algunas partes de los riñones quedan más cerca del detector, no vemos defectos de captación. En estos dos ejemplos donde señalan las flechas, vemos cómo hay defectos de captación en el riñón derecho a nivel del polo superior y a nivel del polo inferior. Es importante recalcar que aquí, como utilizamos el detector posterior, aquí el lado derecho sí es derecho y el lado izquierdo sí es izquierdo. Aquí vemos cómo a nivel del polo inferior del riñón izquierdo, pues vemos una captación
ausente, a diferencia de lo comparativo con el riñón derecho. A nivel del sistema nervioso central, el SPECT cerebral también tiene indicaciones muy precisas o donde tiene un papel muy importante. Dos de las más comunes son la epilepsia de difícil control y la confirmación de muerte cerebral. El protocolo previo a cualquiera de estos dos estudios es diferente. En el caso de la epilepsia de difícil control tenemos que definir si vamos a hacer un estudio ictal o interictal. En el caso de la confirmación de muerte cerebral es importante considerar aplicar un torniquete en el cuero cabelludo del paciente para evitar que la actividad a nivel del cuero cabelludo nos interfiera con la valoración de la perfusión cerebral. Los radiofármacos que utilizamos son el LSD y el HMPAO. Estos materiales radioactivos o más bien estas moléculas unidas al material radioactivo sí cruzan la barrera hematoencefálica porque son lipofílicos. Una vez que cruzan la barrera hematoencefálica se vuelven hidrofílicos y quedan atrapados a nivel de la célula, lo que nos permite que alcance, bueno, más bien nos permite hacer una imagen ya que alcanza un equilibrio en los primeros 5 minutos y queda atrapado a manera de tatuaje, se dice, o de el momento de mayor perfusión o en las zonas de mayor perfusión durante esos 5 minutos iniciales del estudio. Aquí sí es muy común que hagamos SPECT-CT o incluso fusión con resonancia magnética. En el caso de la confirmación de muerte cerebral, habitualmente son imágenes dinámicas y estáticas en diferentes proyecciones. En ambos estudios valoramos la perfusión cerebral y sobre todo en el estudio de epilepsia podemos hacer un análisis semi-cuantitativo. Es muy importante trabajar en equipo con el médico tratante y sobre todo si tenemos la posibilidad de hacer encefalograma o incluso videoencefalograma del paciente. Definimos si vamos a hacer estudio ictal o solamente vamos a hacer un estudio interictal basal. En el caso del estudio ictal lo que buscamos es una zona hiperperfundida y en el caso del estudio interictal una zona normal o de perfusión normal o hipoperfundida. En centros en los que no somos hospital de concentración y que no tenemos el material radioactivo disponible de forma directa, es importante que nos pongamos de acuerdo para la administración del radiofármaco y que conozcamos cómo se presentan las crisis convulsivas en el paciente. Habitualmente hay un aura previa a la crisis convulsiva. Lo que hemos hecho es que el paciente se interna, ya se conoce el aura o el comportamiento de las crisis convulsivas del paciente. Incluso pueden llegar a provocarse las crisis convulsivas con fotoestímulo y ya estar nosotros ahí preparados al lado de la cama del paciente para administrar la dosis de radiofármaco durante la crisis convulsiva, pero implica un trabajo en equipo bastante importante porque la comunicación de cómo debe realizarse la inyección del radiofármaco y de que nosotros entendamos la condición clínica del paciente es sumamente importante. En el caso de la muerte cerebral es para corroborar la ausencia de perfusión debido al edema y al aumento en la presión intracraneal. Estos son voy a comentarles dos ejemplos. El primero es un paciente masculino de 18 años de edad de nuestra institución, el cual tenía un diagnóstico de crisis convulsivas de difícil control y crisis de ausencia desde los 3 años. Vemos cómo hay una perfusión disminuida a nivel de los lóbulos temporales. Esta es una imagen coronal donde vemos cómo en el lado izquierdo sí hay perfusión a nivel mesial y aquí donde está el círculo vemos cómo hay ausencia de la perfusión a nivel de la región mesial del lado derecho. Cuando hacemos un estudio interectal, lo que les mencionaba es que buscamos una zona en la que veamos una hipoperfusión, porque se supone que en pacientes en los que hay actividad eléctrica repetida en alguna zona cortical, llega a haber incluso alteraciones anatómicas asociadas con esclerosis, lo más común es la esclerosis mesial,
donde hay pérdida de volumen encefálico a ese nivel o pérdida de volumen cortical a ese nivel, que se asocia obviamente también a alteraciones de la perfusión, como lo podemos ver en este caso de un estudio basal. Aunque no es el estudio de un paciente pediátrico, se hizo un estudio de nuestra institución donde detectamos en un estudio ictal de una paciente femenina de 30 años de edad un aumento de perfusión a nivel de la región temporal izquierda, que sí era sugestivo de un foco epileptógeno y que sí coincidía con el foco epileptógeno en el electroencefalograma y también en estudios morfológicos de resonancia magnética y de PET. En la confirmación de muerte cerebral, en este ejemplo es un masculino de 14 años con antecedente de colapso cardiovascular posterior a una cirugía cardíaca por antecedente de una cardiopatía congénita. Vemos cómo en la primera etapa del estudio hay ausencia de flujo a nivel del cráneo, tanto arterial como venosa. Vemos cómo podemos observar las arterias carótidas y más allá de las arterias carótidas no vemos perfusión, no vemos los senos venosos, que es lo habitual. Podemos ver perfusión a nivel de la cara, pero no representa perfusión a nivel del cerebro. A este paciente inicialmente se le había hecho un estudio previo donde se veía todavía perfusión a nivel del cerebelo y 5 días después se le hizo este estudio donde se confirma la ausencia de perfusión a nivel cerebral y se confirma el diagnóstico de muerte cerebral. A nivel de músculo esquelético voy a ir todavía más rápido porque es un poquito difícil tratar de resumir toda la medicina nuclear en una presentación, pero bueno, en la gammagrafía ósea, las principales indicaciones en patología no oncológica son la infección y el traumatismo. Aquí es importante una hidratación previa adecuada, también el vaciamiento vesical previo. El radiofármaco que utilizamos aquí es el MDP, que es el metilifosfonato y que se une a los cristales de hidroxiapatita a nivel óseo y que nos habla principalmente de actividad blástica o actividad esclerótica con formación de hueso. Podemos hacer estudios en 3 fases, donde consideramos una fase arterial, una fase venosa o de pulso sanguíneo, y la imagen donde se alcanza el equilibrio a nivel de la captación ósea se realiza entre las 2 y 4 horas posteriores a la inyección. Este tipo de estudios también es muy factible hacer SPECT o SPECT-CT. ¿Qué estamos valorando aquí? El metabolismo óseo, principalmente zonas hipercaptantes donde hay formación de hueso o una alteración del metabolismo que propicie formación de hueso. Es importante que en estudios de 3 fases sepamos que inicialmente lo que valoramos es captación a nivel de tejidos blandos. Vemos cómo va llegando el material radiactivo y a nivel de tejidos blandos de la rodilla izquierda vemos una captación importante en el caso de este paciente masculino de 6 años de edad que se presentaba con dolor e hiperemia en la rodilla izquierda. Elevación de PCR, radiografías normales, pero en el cual un cultivo posterior identificó Staphylococcus aureus a nivel de la rodilla por una artritis séptica. En este estudio inicial con una fase arterial donde vemos una captación importante a nivel de la rodilla, en la segunda fase, que es la fase de pulso sanguíneo, vemos cómo persiste, y en la fase tardía, que ya vemos como tal captación a nivel óseo, vemos cómo persiste esa captación en la imagen anterior y en la imagen posterior. Vemos cómo podemos corroborar esa captación a nivel de la metáfisis distal del húmero izquierdo, que finalmente lo dejamos como sugestivo de osteomielitis aguda. Este otro paciente que ya sabían un diagnóstico de artritis séptica en rodilla y tobillo izquierdos, paciente de 10 años de edad. Este estudio, como sabemos, se puede realizar un rastreo de cuerpo entero. En este paciente decidieron hacer un rastreo de cuerpo entero inicial, donde llamaba la atención que había hiperemia a nivel de la rodilla y el tobillo, pero había una zona de ausencia de captación en la tibia derecha,
que posteriormente en el estudio o en la imagen tardía se corrobora esta ausencia de captación. En conjunto con otros métodos de imagen, se llegó a la conclusión de que esta ausencia de captación se debía a la presencia de un absceso que posteriormente se corroboró en la cirugía con un drenaje. El traumatismo no accidental también tiene un papel muy importante, el gamagrama óseo, ya que permite la detección de fracturas ocultas y ya que podemos hacer imágenes estáticas del cuerpo entero, rastreo del cuerpo entero, es factible encontrar fracturas en diferentes etapas de formación de callo óseo o de consolidación. Este tipo de patología o de diagnóstico es muy frecuente en pacientes menores de 12 años. Las lesiones son frecuentes en costillas y en huesos largos. En este caso es una femenina de 4 meses con sospecha de maltrato y una fractura detectada en el húmero izquierdo en una radiografía en la cual adicionalmente se detectó una fractura a nivel de la tibia izquierda en el gamagrama óseo. En el estudio de tiroides, ya casi para terminar, tiene un papel importante en la detección o en el diagnóstico del hipotiroidismo congénito para detectar tiroides ectópica. También tiene un papel importante en la valoración de la función tiroidea. En este ejemplo vemos un neonato masculino con hipotiroidismo congénito en el cual se realizaron, imágenes estáticas en proyección lateral y en proyección AP, donde vemos un foco hipercaptante a nivel sublingual. En esta imagen se pone un marcador a nivel del mentón y a nivel del esternón para ubicar qué es la región sublingual a nivel de la cual vemos el foco hipercaptante, y el diagnóstico fue una tiroides sublingual. Ya en una población diferente o edad diferente podemos incluso tener un papel importante en la valoración de la función tiroidea, en este caso en la enfermedad de Graves, una paciente femenina de 13 años de edad con un cuadro de taquicardia, palpitaciones, pérdida de peso, intolerancia al calor, y a la exploración con bocio en el perfil tiroideo con hipertiroidismo. Vemos como calculando la captación del tecnecio, hay un incremento importante en la captación y detectamos una tiroides aumentada de tamaño. El diagnóstico finalmente fue enfermedad de Graves. Es importante recalcar que usamos el tecnecio por la energía que tiene y por la radiación que emite. Podemos también utilizar el yodo 131, pero en pacientes que están en crecimiento siempre lo evitamos para evitar la emisión beta del yodo radiactivo y la probable destrucción del tejido tiroideo. Bueno, hasta aquí mi revisión de estudios de medicina nuclear pediátrica en el campo no oncológico. Espero en algún momento tener la oportunidad de hablar con ustedes de medicina nuclear pediátrica oncológica. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Adriana. Muy, muy interesante. Es un tema que nos ayuda mucho a los pediatras y que no necesariamente lo estudiamos con frecuencia. Hay bastantes preguntas. Voy a tratar de resumirlas. Una es, está la preocupación de pediatras sobre los efectos secundarios que pueda tener los radiofármacos sobre el cuerpo. Efectos de radiación, hay muchos estudios de efectos de radiación rescatando lo que se mencionó en la plática de la ingeniera Mari Carmen. Tenemos, igual que en la radiología, efectos que son conocidos y efectos que no dependen de la dosis, sino de la susceptibilidad del paciente, se dividen de la misma forma. El concepto ALARA para nosotros es igualmente de suma importancia. Las dosis, como les mencionaba ahorita, tienen que ser las dosis óptimas, incluso con un aparato con una sensibilidad alta, manejamos siempre las dosis mínimas necesarias. Realmente se manejan dosis muy bajitas de radiación. Cuando comparamos los estudios de medicina nuclear con los estudios de radiología, incluso manejamos dosis de radiación menor. La radiación gamma
no se puede blindar igual que los rayos X porque es una radiación más penetrante que la radiación emitida por los rayos X. Sin embargo, como manejamos dosis muy pequeñas y se eliminan por una vía metabólica generalmente o de eliminación del paciente y tiene una vida media conocida, las cantidades de radiación generalmente no conducen a un efecto conocido como secuela por administración de radiación. Sin embargo, pues el otro efecto que es susceptibilidad del paciente, pues no podemos medirlo. Pero en general las dosis que utilizamos son dosis muy pequeñas en la mayor parte de los estudios. Hay una pregunta muy interesante que nos hacen en base a un caso que tuvo uno de nuestros pediatras. Dice, una paciente tuvo un estudio con medicina nuclear, inmediatamente después viajó a la frontera y tuvo que pasar un mal rato porque detectaron material radioactivo al llegar a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo se aconseja que debe de esperar un paciente para que ya no tenga detectable este material? Ese es un tema muy importante, digo, así como para nosotros los radiólogos es un gran tema de las bases eh, del aprendizaje de la radiología, la física de la emisión de los rayos X, la física de la emisión de los rayos gamma, el conocimiento que debe tener el médico nuclear es muy importante y que sea tan sólido y adecuado para tener esa comunicación con el médico tratante y el paciente de qué tipo de radiofármaco estoy administrando, cuál es la vida media esperada del radiofármaco que administro y cuál va a ser la posibilidad de detección de la radiación. Hay diferentes tipos de detectores, los que hay en la frontera, que son los que más nos preocupan, son detectores muy sensibles, sobre todo en materiales radiactivos como el yodo 131, para ponerles un ejemplo que es el ejemplo principal que siempre utilizamos, la vida media del tecnecio 99, hablando de vida media es la cantidad de tiempo que se requiere para que la reactividad inicial se reduzca a la mitad, eso es una vida media. En el caso del tecnecio 99 son 6 horas y en el caso del yodo 131 son 8 días. Entonces, tomando en cuenta la vida media del material radiactivo que nosotros administramos, lo que nosotros habitualmente hacemos es que si el paciente va a viajar y va a estar sometido a una detección que implica, por ejemplo, el pasar de un país a otro, pues se le hace una constancia de administración de material radioactivo para fines de diagnóstico y pues el paciente viaja con esa constancia, ¿verdad? Pero la vida media, incluso, digo, esto es irme muy a las bases de la medicina nuclear, pero la vida media física del radiofármaco, hablando de cualquier radiofármaco, es conocida, pero sin embargo ingresamos o más bien entramos a otro concepto que se llama la vida media biológica, que ya es la combinación de la radioactividad o de la vida media del radiofármaco como tal, combinada con qué tan pronto yo elimino el material radioactivo como paciente. Entonces, para saber cuánto tiempo tarda, tendríamos que calcular o tomar en cuenta la vida media física y la vida media biológica, si tuviéramos que hacer un cálculo muy, muy preciso. Pues ahí está, hay que hacer las constancias. Hay muchas preguntas más, doctora Adriana, pero bueno, ya nos quedamos sin suficiente tiempo. Quiero a la audiencia darle las gracias por haber estado conectado. Recordarles que hay que llenar correctamente los datos que están en la liga que se les ha puesto aquí en el chat para que puedan tener la constancia de asistencia y aparte nos hagan favor de hacer la encuesta de satisfacción. Con esto, pues cerramos muy agradecidos con nuestra personal de radiología y imagen, todos los faculty médicos que están ahí, este módulo sobre imagenología en agosto y vamos a abrir en septiembre un módulo de infectología pediátrica con 4 grandes de la infectología pediátrica. El primero, el día 4 empezamos con el doctor Oscar Tamés Rivera, que es uno de nuestros infectólogos pediatras locales, pero vamos a tener
aparte infectólogos de índole internacional con pláticas muy interesantes. Entonces, les esperamos el día 4 de septiembre, el próximo miércoles, con la sesión de infectología hablando sobre inmunoprofilaxis contra el virus sincitial respiratorio del doctor Oscar Tamés Rivera. Muy agradecido contigo, Adriana. Gracias por haber estado ilustrándonos, ayudándonos más a comprender lo que hacen gente como tú, que son tan valiosas para nuestra institución, que complementan lo que podemos hacer para ayudar a los niños. Gracias Muchas a gracias a todos. ustedes por la invitación. Adiós, Adriana. Gracias a todos.